En esta emisión de Encuadre Iberoamericano, una servidora, Fernanda Solórzano, y mi compañero Leonardo García Tsao, hablaremos de cómo la eutanasia y otras formas de acompañamiento hacia la muerte han sido representadas en el cine iberoamericano. También haremos un repaso por la trayectoria como productor del mexicano Julio Chávez Montes. Hablaremos del recientemente concluido Festival de San Sebastián. Tendremos nuestra habitual sección In Memoriam y, como siempre, también les haremos algunas recomendaciones de estrenos en sala y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, como ya adelantamos, esta vez vamos a hablar de películas que han abordado, que han bordeado más bien, el difícil tema de la eutanasia. Es un tema que creo que todavía puede considerarse el último tabú en cuanto a legislación, en cuanto a posturas religiosas, en cuanto a las decisiones de los familiares de personas que quisieran elegir el momento de su muerte ante una circunstancia tan difícil como una enfermedad terminal o muchísimas otras circunstancias, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, no vamos a hablar propiamente de la eutanasia, sino de cómo el cine ha abordado justamente estos distintos ángulos, ¿no? Aunque sí hay que decir que en México, desde luego no es legal la eutanasia, pero sí es legal lo que le llaman la eutanasia pasiva, que quiere decir que los médicos no hagan nada por salvar al paciente. Eso sí se vale. Y que aún así para los médicos es algo algo a lo que le temen, porque siempre pueden tener repercusiones legales. Entonces sí, digo, los casos en la vida real en los que he sabido de casos así, sucede siempre como un poco, como decimos aquí, por debajito del agua en la casa de los propios pacientes. Sí, existe la muerte asistida, de hecho en México, he sabido de gente que lo ha hecho, y es como, bueno, en México las leyes no se cumplen, entonces vamos a hablar de algunas películas, porque bueno, en cada país también hay una forma distinta de llamarle a este tipo de muerte asistida, en donde en algunos casos consiste en adormecer al paciente y entonces administrarle una droga que le provoque la muerte, en otros casos dejar de alimentarlo y entonces el cuerpo mismo, también estando en un estado de coma inducido, también el cuerpo reacciona a eso, pero hay muchas, bueno, ya lo comentaremos para no adelantarnos. Vamos a hablar de las películas que de una u otra forma hemos visto y que han hablado de este tema, ¿no? Sí. Tú encontraste una película mexicana. Sí, la voy a comentar más adelante, que me pareció totalmente... muy raro. Sí, de los años 60. Sí. En donde parecería que ya se hablaba de la eutanasia con una libertad con la que no se habla ahorita. No, claro. Entonces me pareció interesante, así que la voy a comentar. Sobre todo siendo de Julián Soler. Es como con Marga muy López. Raro. Sí. Sí, es como una rareza. Entonces, pero ha habido otras, incluso, quizá nada más por asociación, mucha gente piensa en la película El Club Eutanasia, que fue una comedia. Una comedia sobre un asilo de ancianos, donde todos eran personalidades de la televisión pretérita. A mí eso es lo que me pareció rescatable de la película, que finalmente son buenos actores en una etapa en la que ya no los habíamos visto actuar, justo porque su madurez ya no los vuelve tan cotizados como en otros tiempos, ¿no? Claro, estaba el Polivoz, si mal no recuerdo, Chabelo. Traje mi lista porque si no me iba a acordar. Carlos Ancira, Sergio Corona, Magda Guzmán. Chabelo, como de las pocas películas en las que no habla como Chabelo, sino como un hombre que ya no es querido. Pero sí se habla de la eutanasia, porque el que provoca
el movimiento en el que varios de los ancianos ahí planean ir eliminando a sus compañeros para poder tener más recursos, recuerda cómo cuando durmió a su perro, que es el eufemismo con el que hablamos de la eutanasia a los animales, por lo menos el perro tuvo quien se despidiera de él. Entonces, y él afirma que él no tiene ni siquiera eso, le deja una carta a su hija y se cuelga, que bueno, no es una forma de eutanasia, es un suicidio, ¿no? Pero bueno, se habla de cómo él prefiere morir a seguir viviendo en el olvido, que también el abandono a los viejos es una de las razones que muchos argumentan para decir que pues debería de estar permitido, no nada más en casos de enfermedades terminales. Claro. ¿No? ¿Tú recuerdas alguna otra película? Hay una de Enrique Rivero, ¿no? Sí, Mai Morire, que es el ritual de muerte, podría decirse, de una mujer en Xochimilco, ¿no? Con todos los elementos un poco En donde se ilustra folclóricos. cómo a veces son los propios familiares los que se resisten a respetar esta decisión de quienes desean morir. Pues esta anciana que aparece en la película ya no quiere comer por voluntad, porque ya no quiere vivir en un cuerpo que no le responde, y la hija le dice, mientras yo esté aquí, no voy a permitir eso, y casi quieren alimentarla a la fuerza. Pero es una secuencia muy breve, es más bien una película, como decimos aquí en algunos casos, contemplativa. Exacto. En donde sí Que yo creí que no había ido a ningún... Yo la vi en Locarno, curiosamente, en el Festival de Locarno, y después yo no supe de ella. Y me dices que la viste en Apple Apple TV. En Apple TV, por si les da Por si les da curiosidad. Aparece Xochimilco. Está fotografiada muy bonito. Muy bonito, que no sé sí. si siempre es un Exacto. halago decir ese. Sí, Xochimilco no siempre O que la es fotografía sea fotogénico. bonita no necesariamente hace una buena película. Pero bueno, es el caso de esta película. Fíjate que hay un documental que yo no tuve oportunidad de ver, creo que tú tampoco, pero del que se habla mucho, que se exhibió en el Festival de Morelia, que se llama Dulce Muerte, Analeín Cal y Mayor. Mayor, sí. Sí, que habla egresada del CCC. Sí. ¿Tú la conoces? Sí. Sí, ha hecho varias películas no muy afortunadas, debo decir. Bueno, pues al parecer este documental, aunque sea por el tema, Ajá. traté de encontrarla, no lo logré, No lo pero lo lograste. que leí al respecto era que tocaba también el tema religioso, ¿no? De cómo un sacerdote intentó ayudar a un devoto y al hacerlo pues también fue, pues no sé si expulsado, pero sí sancionado. Sancionado. Porque pues es algo impensable, Es algo ¿no? que no se debe hacer. Es algo sí. que no se debe de hacer. Según la Iglesia Católica. Así es. Y sobre todo creo que es algo que se ha tratado en documentales, ¿no? Que de por sí son difíciles De ver y de ver. encontrarse. Sí. Sí, pero a veces aparece también en películas de ficción. Hemos visto el caso de... Bueno, recientemente está la de Tótem. La premiadísima Tótem. De Lila Vilés, que, bueno, todo es una fiesta para festejar a un enfermo terminal, que es este personaje que se llama Tonatiuh, y interpreta a un nieto de García Márquez, descubrí después, Mira. que es hijo de uno de los hijos de García Márquez, obviamente. Y que, bueno, eso es lo que tiene el peso dramático de la película, porque es un hombre que ya está mal. Evidentemente no puede salir a festejar. Y no quiere, ¿no? No quiere, sí, está ahí, como renuente a la sí, fiesta. Es más bien una reconciliación con la muerte, pero por parte de los familiares, según lo ve la niña que es la protagonista de la película, ¿no? Que es la hija de él, que es la hija de este hombre. Sí, hay otras más ligeras, como en donde se cumplen los deseos de quienes van a morir, aunque no se exprese como tal, que es el viaje de la nona, ¿no? El viaje de la nona de Batán Silva, que es curiosa, creo que no salió tan bien como debería haber sido, pero es un falso viaje a Italia, porque era el último deseo de la mamá, que quería viajar a Italia, entonces como no había presupuesto, no sé qué problema había para llevarla a Italia, lo truquean en México. Entonces, con actores que hacen pésimo acento italiano, en fin. Entonces, ella misma dice, no me la creí nunca, ¿no? Entonces, ya se acaba la película con ella aceptando la muerte. Ajá, que
por lo menos se le cumplió su deseo. Su deseo, aunque sí. sea de forma De ir a fallida, ¿no? Italia, sí. Sí, fíjate que ahora en el Festival de Morelia, que empieza el 18 de octubre, De octubre, se sí. va a exhibir fuera de competencia una película que se llama Las Mutaciones, de Jorge Ramírez Suárez. Suárez, sí. Sí, y habla se enfoca más en el punto de vista de un paciente que tiene cáncer en la lengua, en fin, todo va progresando para peor, se endeuda por el tema de los seguros que no pagan las cuentas, todo lo que ya se sabe, Sí. y cada vez se va dando cuenta de que pues está a merced de las decisiones de todos los demás, ¿no? Y en donde evidentemente es más dramático que la eutanasia, lo que él quisiera que ocurriera, pero al final habla de ese punto en el que, pues si ya no puedes ser dueño de tus propios movimientos, de tus decisiones, de tu futuro a corto plazo, para ciertas personas es mejor elegir eso. A mí me gustó. ¿Es interesante. mexicana o tiene algo de alemán? No, según yo es mexicana. Ah, porque él vive básicamente en Alemania, Jorge Ramírez Suárez. De hecho, es el autor de Guten Tag, Ramón, ¿no? Que entonces la hizo... Pues ya me pusiste a dudar, pero, Ajá, pero que recuerde es mexicana. Sí, Ok. sí. Entonces, bueno, por si la quieres ver, Está en Morelia. va a estar en Morelia. Y bueno, y ahora Pedro Almodóvar, recientemente en el Festival de Venecia. Sí, bueno, tuvo un gran éxito con su última película llamada La habitación al lado, su primera película hablada en inglés, primer largometraje hablado en inglés, porque ya había hecho dos cortos en inglés. Y bueno, donde es una mujer, Tilda Swinton, la que está agonizando y recurre a su amiga que es Julianne Moore. Entonces es la historia de cómo Julianne Moore le facilita una muerte digna a su amiga, ¿no? Que muchas de estas películas también son la historia de de los cuidadores, ¿no? Sí. De cómo se involucran o no con los pacientes, del rol que les toca jugar, a veces de árbitros, ¿no? De la propia Sí. familia, porque pues, son quienes al final conviven más con ellos y entienden más sus motivaciones que hijos que no quieren dejarlos ir, etcétera, ¿no? Sí, yo en Toronto me parece que en Toronto, no sé qué otro festival, se exhibió otra película que se llama Polvo Serán, Sí. protagonizada por Alfredo Castro, el chileno, y Ángela Molina. Molina, en donde es todavía más extremo lo que ¿Quién la pasa. dirige? Déjame decirte, porque, bueno, ahorita te digo. Sí, aquí la tengo. En donde un matrimonio, a ella se le diagnostica cáncer, es inevitable que va a morir. Carlos Márquez Marcet. Carlos Márquez Marcet. No hay nada que hacer, pero su pareja, que es Alfredo Castro, se niega a un futuro sin ella. Y entonces él decide acompañarla a una clínica en Suiza, en donde van a practicarles pues esta muerte asistida, porque es de los pocos países, creo que de los únicos, no sé, Suiza, sí. en los que sí. Sí, pues ya ves que Godard, que es suizo, eligió morir ahí, asistido, sí. Y es extraño porque tiene números musicales. Es un musical que, ya sé. Ahora es el año, ese es el año de los musicales Ya sé. improbables. Emilia Pérez. de temas incómodos, ¿no? Dien, no sé, que bien San Sebastián también era un musical raro. Pues yo creo que es lo que menos funciona de la película. Vamos, no aporta nada y, en fin, los números musicales, pero la sobriedad con la que se representa el hecho de que ambos van y están juntos al momento de la muerte y hasta las cosas torpes o incómodas en cuando uno decide que sí, pero el otro ya está medio arrepintiéndose, pues es interesante desde el lado en el que es interesante contemplar algo que pues pocas veces contemplaríamos, ¿no? Y bueno, tanto Ángela Molina como Alfredo Castro son grandes actores, Muy buenos entonces actores. posiblemente llegue a verse en alguna plataforma o en alguna sala. En alguna Esperaremos. sala. Ángela Molina aparece también en una película que es sobre el tema, pero no es iberoamericana, pero tengo que comentar que es de Costa Gabras, que se llama El último aliento o El último suspiro, como le llamaron en España, que es una especie de película ensayo basada en un libro de Regis Debray sobre una meditación sobre la vida cercana a la muerte. Entonces es un diálogo entre un paciente y un doctor que le enseña, un paciente que es filósofo y un doctor que es jefe de la unidad de terapia
¿cómo se llama? De Neurología, ¿no? no, ¿cómo se tratados De geriatría, tratamientos paliativos. paliativos. Y él le cuenta los diferentes casos, y uno de los casos que el doctor atestigua es el de Ángela Molina, que es una gitana que viene a bien morir a su clínica, ¿no? Entonces ahí Ángela Molina también vuelve a aparecer como desahuciada. Sí, en Polvo Serán también es una actriz bailarina, entonces hay más de un paralelo por lo que veo. Sí, aquí hace de una gitana. Hay un documental mexicano poco distribuido que se llama Cárcel de Carne, Ajá. en donde de Roque Ascuaga, en donde la madre del director padece la enfermedad y el padre del fotógrafo también, el documental, que es una enfermedad terrible, por sus siglas conocida como ELA, que es esclerosis lateral amiótrica. Bueno, no sé. Ajá. No sabría decirlo, pero bueno, es lo que tenía Stephen Hawking. Lo que pasa es que Stephen Hawking vivió 30 años con la enfermedad y normalmente son diagnósticos mucho más cortos. Es una enfermedad terrible porque es lo opuesto al Alzheimer, en donde el Alzheimer se conserva el cuerpo con toda su movilidad, la mente es lo que se deteriora y aquí es todo lo contrario. Aquí la mente queda lúcida hasta el último momento. Pero el cuerpo es el que... Sí, los músculos dejan de funcionar, entonces algo como respirar, como ampliar la caja torácica, pues en algún momento falla y no hay nada que pueda curar. Entonces son varios casos de personas ubicadas en México afectadas por esta enfermedad. No se habla de la eutanasia, pero uno pensaría que muchos de ellos podrían optar. Así es. Bueno. En fin. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volviendo daremos nuestras 3 favoritas del tema de la eutanasia en el cine iberoamericano, claro. No se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso, ya listos para dar nuestras favoritas del tema tan controvertido de la eutanasia. Yo empiezo como siempre. Empieza, sí. Mi número 3 es Los insólitos peces gato de Claudia Saint-Luz, que fue una película que sorprendió. Yo me acuerdo que a mí me sorprendió porque no me esperaba una película de ese tipo. Y sobre todo viendo cómo ha seguido su carrera esta directora, cómo ha cambiado. Cada película es distinta. Es diferente, es muy meritorio. Nunca ha tratado de repetir, porque podría haber dicho, voy a seguir haciendo películas de familias, y no. Lo ha cambiado muy bien. Y yo me acuerdo que además rompía varios tabúes, ¿no? Digo, vamos, aquí es como el acompañamiento a la muerte, no se habla propiamente de... Sí. También es lo que pretendemos mencionar, películas que hablan de cómo eligen morir las personas. Sí. Pero además hablaba de una ama de casa que había contraído el virus de inmunodeficiencia adquirida, algo que en ese entonces o en varios círculos o muy superficialmente se asociaba solamente a la comunidad gay, ¿no? Entonces... ¿Comunidad gay o drogadicción? Sí, a círculos marginales, ¿no? Y entonces, vamos, aquí revelaba que para nada, que todo el mundo debía protegerse y que se necesitaba información. Sí. Entonces era como transgresora en varios sentidos y era conmovedora. Yo me acuerdo que a mí también me sorprendió de la manera en la que más me puede sorprender una película, que es haciéndome llorar, porque yo siempre me resisto, ¿no? Claro. Pero Lisa estaba muy bien Owen actuada. Estaba muy bien con la madre de familia, realmente creo que de sus mejores papeles. Y fue su ópera prima, además, ¿no? Ópera prima, sí. Entonces, sí, es una película muy meritoria. No está en plataforma, que yo sepa. No lo sé, debería. Debería estar. Sí. Número 3 es La rareza que habíamos comentado. Una rareza, porque es una película de los años 60. Digo, la incluyo sobre todo porque me parece una curiosidad. No porque me parezca la mejor película del mundo, pero siempre el riesgo se agradece, ¿no? Sí. Es una película dirigida por Julián Soler que se llama Mi madre es culpable. Todo es extraño, todo es inverosímil, pero funciona. Comienza con un programa de televisión de debate, cuyo conductor es Luis Espota, el escritor Luis Espota, en donde... Como él mismo. Como él mismo, sí. De hecho, no hay el crédito o sea, no tiene el nombre el personaje, en donde anuncia que a continuación un panel, fíjate, conformado por un rabino, por un sacerdote católico y por un representante de la comunidad protestante, más un filósofo, un jurista, un médico, o sea, bueno, todo, van a hablar de en qué casos es pertinente. Todo esto a propósito de que una madre
practicó la eutanasia en su hijo. No sé si se conjuga así, bueno, no sé. Un niño que a los 8 años tiene cáncer, tiene unos dolores espantosos, y ella siendo además doctora, que también es muy extraño que una mujer en los años 60 Sí, sí, haya exacto. sido una doctora que se tituló con honores y sus colegas la respetan y todo esto. Doctor eminente. Una doctora eminente pues decidió que no podía seguir viendo a su hijo sufrir de esa manera y le inyecta pues una dosis letal de morfina o no sé qué, ¿no? Siendo esta doctora además encarnada por Marga López, ¿no? En un papel en el que justo es todo lo contrario a ser melodramática, que es en lo que pues la tenemos Lo que esperamos de Marga López. sí, entonces es totalmente inesperada. Bueno, después de que empiezan a discutir este grupo de personas, hay el flashback que cuenta la historia de la doctora. Evidentemente, siendo una película de esos años, tiene que estar empaquetada en un contexto romántico entre ella y el doctor, en fin, eso es lo que te delata que bueno, finalmente. Pero bueno, de todas maneras, a mí me pareció una cosa absolutamente transgresora y adelantada a su tiempo. Se llama Mi madre es culpable. Mi madre es culpable y está, si la buscan en YouTube, En YouTube. Sí. aparece y de bastante buena Buena calidad. copia, sí. Es una rareza. Sí, yo no la conozco. Sí. Bueno, mi número 2 es una película que acabo de ver en el Festival de San Sebastián, del que ya hablaremos en otro segmento, que es de Pilar Palomero, que es una directora que antes no me había convencido. Hizo Las Niñas y la Maternal, no me habían gustado. Los Destellos es una película increíblemente sutil, increíblemente grácil sobre el acompañar a alguien para que muera bien, ¿no? Y es el caso de una mujer que es muy independiente, tiene una relación de pareja con alguien más joven, pero su ex marido, interpretado por Antonio de la Torre, está falleciendo, está muy mal del corazón. Entonces ya está, y es increíble la actuación de Antonio de la Torre. Siempre, que ¿no? siempre, Sí. que la hace de un hombre tan consumido que sí crees que Antonio de Que la está Torre en ese está estado. grave. Sí, sí. Y entonces ella, que interpreta, que es Patricia López Arnaiz, es la expareja, y ella y su hija, la hija es muy cercana al papá, lo acompañan en sus últimos días. Es todo, de eso trata la película. Y está muy bien, está filmada con sutileza y delicadeza y curiosamente no hay ni siquiera las últimas palabras del hombre. O sea, la tú despedida, te esperas la agonía y que él va a decir algo. Nada, ocurre en off, fuera de cámara, se muere. No, es muy Sí. interesante película. Claro, Sí. porque siempre está la trampa del melodrama, ¿no? El melodrama, y esto la evita muy elegantemente. Qué bien. Sí, esperemos que el cine español no se ve en México, salvo que sea de Almodóvar, pero bueno, en una de esas, en alguna plataforma. Pero bueno, ya hemos hablado de la plataforma Flixolé, que se puede ver en México legalmente. Legalmente, que la verdad sí. sí tiene muy buen catálogo Muy buen de cine catálogo español. ojalá. Entonces, tal vez. Bueno, mi número 2 es una película que suelo decir que no me gusta. Sí, Tú recuerdo. eres testigo. Sí. Porque a veces cae en esto que a mí en lo personal es un tic de algunos directores que a mí me irrita, que es el de subrayar con música lo que se está representando en términos de emociones, ¿no? Entonces hay una situación dramática y la música te lo subraya y demás, y pues lo que decíamos, este tipo de películas a veces pueden caer en este tipo bueno, no diría que de formas de manipulación, pero sí de machacar un tema, ¿no? Sí, el director de este caso es Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar, sí. Sin embargo, creo que como pasa con muchas películas, el actor salva la película, que es Javier Bardem interpretando a Ramón Sampedro. Es una historia real, una historia de muy un hombre conocida. que quedó paralítico, cuadrapléjico. Exactamente, y él es un personaje que no es agradable, o sea, no es un personaje Querible. simpático. Exacto, y No, eso me no, parece sí. también un buen riesgo, ¿no? Sí. Porque todo el mundo le quiere decir cosas como para consolarlo, como para decirle, pero agárrale el gusto a la vida, y el otro, pues, si estuvieras en mi posición, no necesariamente, ¿no? Entonces, esa tensión entre una persona por la que deberías de sentir simpatía, empatía, pero al mismo tiempo, pues, creo que ahí conserva también
algo importantísimo, que es por lo menos el derecho a ser insoportable, ¿no? O sea, ¿por qué por qué tener una enfermedad terminal te va a convertir en alguien que está simpático o amable con los demás, ¿no? Entonces eso me gusta de la película. De hecho, aparece Belén Rueda como una de las protagonistas, una mujer que le ayuda a escribir un libro, y ella tiene la enfermedad de la que hablamos hace rato cuando hablábamos del documental sobre las personas con ELA. Sí. Y que tal cual, ¿no? Acaba ella en una casa, hay una asociación en España y en muchos lugares del mundo en donde se sabe que no hay una cura, pero se hacen distintos tipos de terapia. Entonces, bueno, eso me parece, el personaje me parece interesante, porque Bardem siempre hace algo interesante con sus personajes. Sí. Y bueno, coincidimos en la número 1, curiosamente, que es El cuaderno de Tommy, película argentina hecha por Carlos Sorín para Netflix. Es una película que no pasó en cines, pasó directamente a Netflix, y me parece una estupenda película sobre precisamente una enferma terminal que interpreta muy bien Valeria Bertuccelli, que se va despidiendo de todos, de sus amigos, de su marido, de su hijo, que es el Tommy del título. Y lo hace con una sencillez ejemplar. Me parece también una película de una sobriedad y no hay un elemento de chantaje o de sentimentalismo. Que eso es muy característico del cine de Sorín, a Sorín, quien ya le hemos dedicado sí. algún segmento. También está basado en un caso real, en el libro, en el cuaderno de Tommy, que es el cuaderno que ella le va preparando a su niño con recuerdos, que después se publicó y fue un éxito de... Pero curiosamente lo del cuaderno casi no aparece exactamente, ¿no? Sí. Me parece que aborda muy bien este cambio del marido. Es muy interesante el personaje de su esposo, ¿no? De recibir el momento, o sea, del momento en el que recibe la noticia o que la asimila de que su mujer ya no puede. Así empieza la película, ¿no? No es que tenga esto, sino que realmente ya no podemos hacer nada por ella, ya se tiene que ir a su casa. Cómo activamente él va procurando la forma en que se lleve a cabo esta forma de morir asistida, ¿no? Peleándose o yendo en contra del sistema de salud y haciendo todo, o sea, que dirías es imposible pensarlo desde una circunstancia de salud, ¿no? ¿Cómo vas a llegar tú a procurar el momento de acelerar la muerte, pues, de una persona amada hasta que la compasión o la necesidad de no verla sufrir es más grande, ¿no? Y eso es también muy conmovedor, porque es muy realista como lo plantea la película de Sorín, ¿no? Sí, bueno, pues esas son las 3 películas, 2 de Fernanda que yo no mencioné, y o sea, 5 películas en total que recomendamos y que las pueden ver algunas. Por lo menos el cuaderno de Tommy, pues ya dijiste tú que está en Netflix. Y no se vayan, porque cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía como productor del productor mexicano Julio Chávez Montes. Vamos a tener nuestra sección In Memoriam, en la que recordamos a las personas de la industria del cine que han fallecido en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula preparada por el Canal 22. Y bueno, en una sección en la que solemos hablar de directores, de directoras, a veces de actrices, actores, también hemos hablado de la figura del productor y de la productora, que son personas que a veces están dispuestas a correr riesgos importantes con tal de hacer un cine nuevo y propositivo. Y hemos hablado de productores jóvenes que en este momento pues, le han inyectado vida al cine mexicano. Lo hicimos con Nicolás Celis, y en esta ocasión vamos a hablar de Julio Chávez Montes, que es productor de la casa productora Piano. Y que le ha apostado sobre todo a coproducciones que han sido pues, sorprendentes. Ganan premios. En Cannes. Y sí, pero incluso las que han ganado premios son películas que no son convencionales. No. Sino que son películas como alternativas, por llamarlo de algún modo. Que tú te imaginas cómo se la propusieron a los productores, porque generalmente pues, los directores o los guionistas o quienes tienen como un paso adelante si tienen un guión muy estructurado, y aquí dices, bueno, todo es extraño y todo es abstracto y todo es improbable y todo es... Sí, es una cualidad, una voluntad de riesgo, de decir, bueno, es una película rara, pero voy a
Me voy a aventar. Sí, me voy a lanzar a producirla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues su primera película, hasta donde sé, Creo que sí es la primera. Halley, Halley, dirigida mexicana. por Sebastián Hoffman, que es su socio. Y director de varias de las películas producidas por Piano. Sí, sí, sí. Que a mí me gusta Halley, es una película muy interesante. Sí, sobre un hombre que es como un muerto en Muerto vida. viviente. Sí, a mí me recuerda a Frankenstein. Sí. La leyenda de Frankenstein, sí. Sí, la parte querible de Frankenstein. Exacto, sí, sí. Sí, sí, que va recorriendo distintas épocas y relacionando. Además, yo me acuerdo, la vi en Morelia la primera vez y me costó entrarle, justamente porque provoca, que es deliberado, una especie de asco este personaje, Sí, se va porque descamando. se está descomponiendo. Y sin embargo, pues acaba siendo el más vivo de los que tiene alrededor. Exacto. Hay mucha crítica a estas personas que van a gimnasios y toman suplementos, y que es algo que se repite en sus películas, ¿no? Creo, en las películas de Piano. La crítica como al deseo de vivir para siempre y de nunca envejecer, pues al final todos vamos para el mismo lugar. Sí, a mí me gusta Halley y se puede ver también en Apple TV. ¿Ah, sí? No me preguntas por qué, pero sí, para renta, pero bueno, cuesta lo que un boleto de cine. Entonces, Pues sí. si tienen la voluntad, ¿no? Bueno, Eco de la Montaña, Nicolás Echeverría, que es un estupendo documental Sí, sobre un artista huichol, me parece. así es, y sobre el proceso tortuoso y lentísimo para hacer estos... Un cuadro muy especial. Muy especial, que después se acabó exhibiendo en el la Louvre, estación del metro. pero lo montaron al revés. Sí, 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 lo sí, fue, claro. sí. Estas cosas que, claro, son casi un ensayo en sí mismo, ¿no? Sobre, a él no lo llevaron a una gran cantidad de personas que les viajaron. Funcionarios, por supuesto, que no entendía, exacto. Entonces sí, lo comentamos ese documental cuando hablamos del cine de Nicolás Echeverría. Bueno, también está Resurrección de Eugenio Polgovsky, que es sobre una presa que está... Es esa, ¿no? Sí, una presa en Guadalajara, en Jalisco, que era antes un vergel, una maravilla, y ahora está toda contaminada. Sí, es como una de las preocupaciones también del cine. Del cine. Documental, sobre todo, de piano. Piano. Tiempo compartido, lo hemos comentado aquí, ¿no? Es una comedia muy sardónica sobre un tiempo compartido que dos familias tienen que compartir precisamente a la fuerza. Y es como una crítica a estos lugares en donde todo está pagado, te vas de vacaciones y tienes todo pagado, que en realidad son prisiones, ¿no? Y uno de los personajes descubre justamente este submundo de seres siniestros. Como siniestros, sí. En donde pasan cosas terribles. A mí me divierte mucho. Miguel Rodarte está muy bien, en esa película. No, y Luis Gerardo Méndez Luis también. Gerardo Méndez, como el padre de familia que está como angustiado por tener que compartir el... Es un infierno la idea, pues sí, es que de entrada tener que compartir el espacio es el infierno, creo yo, ¿no? A lo mejor no. Y bueno, fueron productores de nuestro tiempo, una película que seguramente nadie vio, de Carlos Regadas. Nadie vio porque se exhibió poco, porque es una película larga. Yo la vi, no me acuerdo dónde, la verdad. Pues no podrá haber sido en Toronto, ¿no? No me acuerdo, algún festival. En donde, bueno, uno de los atributos de esta película es que Regadas mismo aparece con su mujer misma, Natalia López Gallardo, hablando de un matrimonio en problemas, ¿no? Sí. Entonces era una especie, se prestaba, como todas las películas de Regadas, a una interpretación autobiográfica, cosa que él siempre negaría y negó, pero bueno. No, porque él originalmente tenía pensado a Javier Velasco como el actor de la película, incluso hubo ensayos con Javier Velasco y le enseñó a montar caballo. Y no le convenció. Y no funcionó. Pero no lo hacen mal, ¿no? Regadas, ¿no? Natalia, que es una buena directora también, hay que decirlo. Sí, a ti te gusta más su película que a mí, pero... Sí. Bueno, es muy parecida al cine de Regadas, con lo cual no sé si ya estoy diciendo algo espantoso, pero bueno, las parejas a veces comparten afinidades, ¿no? Exacto. Bueno, y está Annette de Leo Carax, que estuvo en Cannes. Yo me acuerdo que él la presentó, Julio Chávez Montes la presentó en las juntas de Somex. ¿Es Somex la institución bancaria? Monex. Sí. Monex. Ajá. Que es donde... O sea, tú te tocó a mí me tocó cómo fue ese pitching. Aprobar que es la vez que he hablado más con Chávez Montes. Normalmente no tengo conversaciones con él, pero esa vez que sí, él hizo el pitching que famoso
y nos convenció de que la película valía la pena que Monex invirtiera en ella. Yo debo confesar, la vi en su momento y me gustó, pero la volví a ver para el programa para decir, a lo mejor fue un entusiasmo de una vez. Y me gustó más, ¿De creo. veras? Ajá. Pues sí, porque eso es totalmente, vamos, Es también un musical. es un musical, pero además siempre tenemos la idea de que los musicales son sobre temas edificantes que te hacen sentir bien y que los actores cantan bien. Bueno, en este caso Marion Cotillard canta bien, Canta pero Adam bien, Driver sí. no necesariamente. Adam Driver interpreta a un comediante increíblemente arrogante, Henry, y ella es una cantante que todos admiran, entonces hay como una disparidad entre ellos. Y tienen una hija, que se llama Annette, que es una especie como de títere, pero no es títere porque tiene vida. Y entonces, bueno, al final, no sé si está bien que les esté contando la película, pero para que vean qué rara es. Porque al final Henry mata a la mujer en una pelea en la que la tira al mar y entonces el espíritu de Anne, que es la mujer que muere, se filtra en Annette. Entonces es una especie de muñeca diabólica que se revela a ser... Sí, ya la había olvidado. Sí, yo también, totalmente. Pero justamente te vuelve a sorprender. Y uno durante toda la película dice, ¿por qué habrán optado por esta muñeca que se ve como de papel maché? Sí. ¿Será porque una niña no puede alcanzar las emociones? Y la última secuencia es sorprendente porque aparece una niña que además es idéntica a la muñeca, pero es una niña real, cantando, hace un número musical con Adam Driver, cantando perfectamente, actuando. O sea, a mí me interesa más el casting ya de la niña, ¿no? Entonces dices, bueno, como casi es como para demostrar que no era por falta de recursos. Y es una película en la que curiosamente te la pasas bien. Todo es raro, todo es en un mundo imposible, sí. Pero es una película que se deja ver muy bien. Pero nunca no pensé que te había tocado. A mí me tocó. Porque dije, ¿qué diablos? ¿Cómo los convenció? Porque sí. Yo le hubiera dicho que no. Para mí todos estábamos de acuerdo que obviamente si era Leo Carax seguramente iba a estar en Cannes, ¿no? Pues sí. Está también en alguna donde ganó un premio, por cierto, ganó un premio al mejor director, creo. Bueno, está Memoria de Apichatpong Weerasethakul, que es director tailandés muy prestigiado, que filmó esta película en Colombia con Tilda Swinton, con una mujer que oye siempre un golpe en que su es una cabeza. Condición real, ¿sabes? ¿Es una qué? Condición real. ¿Ah, sí? Sí, ya me puse a investigar. Pero bueno, La Tormenta, ¿no? Sí. Sí. A mí me gusta, es de las películas de Apichatpong que más, sí. porque bueno, todas son extrañas también, pero te va llevando también por lugares extraños, al final más extraños, incluso hay aliens, ¿no? Sí. Pero es muy disfrutable, ¿no? Sí, a mí me parece, a mí me gusta este director. Bueno, está El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund, que ganó por segunda vez, Östlund ganó el premio de la Palma de Oro, que a mí no me gusta, sí debo decir. A mí tampoco. Me gustan algunas cosas, ¿no? Como la representación de cómo los ricos a veces... Es que existe como esta división a veces un poco maniquea entre la crueldad de los ricos y demás, ¿no? No me gusta, sobre todo en relación a otras películas de Östlund que me gustan mucho, como Fuerza Mayor, como... Fuerza Mayor es la única que me gusta, debo decir. ¿El Cuadrado no te gusta? La de la plaza, de Square, no me entusiasma tampoco. Me parece muy obvio los blancos de ataque de Östlund son así como... Aquí empieza bien, ¿no? Cuando habla de estos, la los disparidad. Los modelos y todo eso empieza no tan mal, digamos, se va poniendo peor. A mí me sorprendió que ganara, pero sobre todo porque creo que yo no fui a Cannes ese año, pero creo que había mejores películas. Sí, sin duda. Pero bueno, es un director que ojalá venga con otras buenas finalmente, películas. la película El Jockey, que no pude ver en San Sebastián, pero que ganó el premio de Horizontes Latinos de un director argentino, Luis Ortega. Decían que era una película muy imaginativa, que cambiaba constantemente de género y de tono, y que ese era uno de sus mayores aciertos. La parte mexicana también está representada por Daniel Jiménez Cacho, actúa en ella. Y bueno, vamos a ver si el hecho de ser parcialmente mexicana permite que la veamos. Yo creo que sí, ¿no? Como que generalmente tiene la contraparte de la distribución mexicana. Mexicana ya la veremos. Así es.
Bueno, estamos en el In Memoriam y primero recordaremos a Tomomi Kamata, que es México-japonés o japonés-mexicano, que era un fotógrafo, dio clases de fotografía, hizo 2 colaboraciones con Arturo Ripstein, Es que La Ilegal. Que ahora que murió, casi todo el mundo lo recuerda por La Ilegal, que es algo que yo creo que Ripstein pues no... Pero la recuerda como con gracia. La Ilegal, has con visto Lucía Méndez. La entrevista que No. hizo con García Riera. No. Cuenta cosas muy chistosas Ripstein sobre La Ilegal. Sobre La Ilegal. Lo que tuvo que hacer, vaya, para sacar el trabajo adelante, ¿no? Pues, bueno, entonces ahí hay... Ay, sí. Pero bueno, también se le recuerda por haber fotografiado un buen documental de Ripstein, Llamado Lecumberri. Lecumberri, Sí. la prisión que finalmente se cerró, antes de que se cerrara. Exacto. Y bueno, también murió Manuel Antín, un muy veterano director de cine, murió a los 90 y tantos años. Su película más notable en términos de público y de crítica fue Don Segundo Sombra. Y últimamente fue el director del INCA, del Instituto Nacional De Cine Argentino. de Cine Argentino y Audiovisual, en fin, las siglas del Que INCA. está tan en crisis ahorita, Y ¿no? también, que está en crisis, y también fue director de la Escuela de Cine. O sea, tuvo 2 puestos importantes. Ok. Y murió un actor. Era un actor, Daniel Fanego, muy querido por los argentinos, según pude comprobar con el discurso de Daniel Fanego, que era actor y director también, y muy estimado, según lo que pude deducir del discurso que pronunció, muy largo discurso de agradecimiento cuando ganó Jockey, de Nahuel Pérez Vizcayart, que dijo que el gran Daniel se nos fue y porque aparecía en el Jockey. Tiene una filmografía larguísima. Larguísima, sí. Entonces te digo, pude apreciar a través de este homenaje breve que le hizo el actor, que era muy estimado. Muy bien. Y a continuación vamos a ver la cápsula hecha por Canal 22 sobre el documental español Manolo Cabeza Lobo. ¿El punk ha muerto? El músico español Manolo Cabeza Bolo es la prueba viviente de que no es así. A lo largo de 40 años ha mantenido su estilo subversivo, contracultural y corrosivo, que ahora es plasmado en un documental. La verdad que yo cuando José Alberto me propuso hacer el documental, yo tenía en mente contar un poco mi historia, lo que pasa es que no sabía exactamente en qué formato hacerlo, si hacer un visual o hacerlo por escrito. Entonces para mí fue como la oportunidad de oro para hacerlo. La película Manolo Cabeza Bolo, Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí, fue dirigida por J. Alberto Andrés Lacasta. El trabajo se construyó con material de archivo, proporcionado por particulares y con animaciones. Unos escenarios apocalípticos en 2D todo, pero que a la vez fueran muy elocuentes y que apoyasen bien el relato, generando una historia paralela a todo lo que se estaba contando. Este es un retrato íntimo sobre un hombre que vivió el exceso, que ha luchado contra sus demonios y salió vencedor, que alzó la voz sobre temas como el aborto o la corrupción de los políticos en su país. Siempre he intentado ser lo más natural y no he intentado forzar ninguna imagen mía ni dar una imagen que no fuera lo que soy, ¿no? Y creo que en eso se basa un poco pues el éxito, la fama que haya podido conseguir. El ritmo de la película es trepidante. La música de Manolo Cabeza Bolo marcó la pauta. Él es el centro y viene arropado por un nutrido grupo de personas que lo han acompañado en diferentes etapas de su vida. Lo concebí como un coro, o sea, como un coro de apoyo, ¿vale? Como un coro griego, ¿vale? Porque con todos hicimos entrevistas muy largas, pero de todos seleccionamos frases muy cortas, muy contundentes. Si no existiera todo el material de archivo, podríamos pensar que lo que aquí se cuenta es obra de un director que exageró al contar la historia. Mi valle, mi caballo. Tocas como el culo la guitarra, pero las letras son otra pasada.
vayan porque cuando regresemos les vamos a presentar una cápsula preparada por nuestra compañera y colaboradora Francina Islas sobre el recientemente celebrado Festival de San Sebastián y les haremos algunas recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Me gustaría decir que aunque hoy estamos aquí para apoyar como festival al cine argentino, un cine que admiramos y que queremos, también no estaría de más que digamos que hay otros países de América Latina que sufren muchos problemas por sus gobiernos. Por ejemplo, la mayor parte del cine venezolano se está haciendo desde el exilio. San Sebastián ha levantado la voz en un certamen donde el cine iberoamericano siempre ha tenido una presencia importante. Este año, la Concha de Oro fue para Tardes de Soledad de Albert Serra. El jurado ha decidido otorgar la Concha de Oro a la película Tardes de Soledad, de Albert Serra. Mi tema es mi película. Lo que haga otra gente con el mismo tema, de hecho, creo que será difícil superarlo, ¿no? De hecho, superé todos los anteriores, entonces no es tan fácil, ¿no? Como decía Godard, que no sé qué decidía, no sé qué, digo, es que pero la película dices un poco, digo, hazlo tú, ¿no? Entonces, a veces, no sé, las cosas son más difíciles y en este caso extremadamente laboriosas. Sobre el montaje nos pasamos yo y el montador 7, 8 meses, 7 días a la semana. O sea, bueno, a ver quién lo hace. Las Conchas de Plata a Mejor Dirección han sido para 2 directores debutantes, Laura Carreiro por Unfalling y El llanto de Pedro Martín Carreiro. Muchas gracias a Donostia. El premio Horizontes ha sido para la coproducción de Argentina, México, España, Dinamarca y Estados Unidos, El Jockey, el filme de Luis Ortega que compitió en la última Mostra de Venecia. Que el cine argentino se ve, gusta, se exporta y no solo eso, agrega valor, atrae inversiones y deja dinero en el país. Sí, para estos que solo ven las cosas con ojos mercantilistas. Viva Palestina libre, unida, diversa, humana, no nos olvidemos, no miremos para otro lado. Ya. El premio de la cooperación española ha sido para Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. En México tenemos más de 20 años ya en una crisis humanitaria, una crisis de violencia que ha dejado a miles de niños huérfanos y es una situación que tiene tan poca atención que las cifras varían entre 200,000 y 1.300.000 niños que están huérfanos en México. El cine no puede cambiar la realidad, pero puede entablar una conversación y para nosotras Sujo es esa conversación y es también para una carta de amor para estos niños. Muchísimas gracias. Para Encuadre Iberoamericano desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Bueno, tú acabas de llegar de San Sebastián, no has dormido porque acabas de llegar de San Sebastián, así que tienes tu propia versión del festival. ¿Cómo te fue? Sí, creo que fue una muy buena edición. Ya ves que la competencia siempre es como medio floja porque por el calendario, digo, donde está San Sebastián es justo detrás de Locarno, Venecia, Toronto. Entonces, ¿qué les toca, no? Pero de alguna forma se las arreglaron para poner películas buenas, películas interesantes en la competencia. Y sí, creo que, bueno, la que ganó Tardes de Soledad me parece una película taurina que le interesará al tauro, al aficionado más que al cinéfilo, ¿no? Yo creo. ¿Es celebratoria de la tauromaquia? No, creo que tiene un lado enfocado a la crueldad sobre el animal, que es muy gráfica. Sí es honesta en ese sentido. La muerte, ¿no? y la agonía del toro sí es una realidad, ¿no? Entonces, sí hay muchas secuencias, la repetición es una constante de la película. Son varias faenas del mismo torero, Rocarrey, que es muy bueno hasta donde yo puedo ver. Yo no sé nada de Fiesta Brava, pero hace muy buenos lances ahí con la capa y tal, y sale ileso.
O sea, lo revuelca varias veces el toro, pero nunca le pasa nada. Y sí, se concentra, no es como Torero, la de Carlos Velo, donde hay el lado personal, no, nada. Es simplemente su... ¿Es ficción? No, es documental. Ay, no, creo que me va a costar trabajo verla, ¿verdad? Sí, yo creo que a ti te va a costar trabajo. Pero bueno, a los críticos españoles los entusiasmó, todos estaban enloquecidos con ella. Y bueno, creo que el cine español tuvo un buen desempeño. También estuvo Los Destellos, que ya comenté en el segmento anterior. Y bueno, estaba la nueva de Itziar Boyaín, llena de buenas intenciones, como siempre, más que de logros. Se llamaba Soy Nevenka. Soy Nevenka, exactamente. Y bueno, hubo otra película de terror llamada El Llanto, que ganó premio a Mejor Director para Pedro Martín Calero, que no me gustó. ¿No es buena película? No. Porque el cine español muy inepta. suele hacer buenas películas de terror, sí, pero no, en este caso no es eso. No, esperemos. Es como muy... Con que no consigue... Y eso que tenía una buena guionista, pero no. Ok, a ver si la que sigue, que es difícil, habiendo ganado. Ya lo hundimos. Ya tiene un premio en San Sebastián, sí. Pues bueno. Pero en general creo que el nivel del cine español fue muy afortunado. Estaban todos de plácemes con el premio en Venecia a Pedro Almodóvar. Se dio el premio Donostia al propio Almodóvar, que estaba muy contento. Se lo dio Tilda Swinton. Fue festivo, fue un festival festivo. Muy festivo, sí. No, la casi redundancia. Y te digo, el nivel del cine español es muy bueno ahora, ¿no? Y del festival mismo, ¿no? Es un festival que generalmente atiende bien a sus invitados, a su público, tiene una logística bastante sólida. Tiene un éxito de taquilla increíble, todas las funciones están agotadas. No, es un festival realmente sólido y bien llevado, ¿no? Qué bueno, que algo se sostenga. Sí, exacto. Mientras otras cosas se desmoronan. Pero bueno, más allá de eso, tenemos dos recomendaciones que hacerles. Una es una serie dirigida por Alfonso Cuarón que también estaba en San Sebastián. Para la serie, presentando la serie. No, él le dio el premio a Kate Blanchett, que era el otro premio. No sé. Que es su actriz protagonista en la serie, que no sé cómo se va a llamar en español, pero tal vez el mismo nombre, que es Disclaimer. Disclaimer es difícil de traducir. Sí, algo como que, como una especie como que en los libros, sobre todo en las obras de ficción, se aclara algo, Se aclara, ¿no? Es como una aclaratoria, sí. Sí, es muy interesante. No se parece a lo que ha hecho recientemente Alfonso Cuarón. Es la adaptación de una novela de una escritora llamada Brené Knight. Y entonces hay un trabajo de adaptación difícil porque todo tiene que ver con una obra de ficción que le hacen llegar a la protagonista, Kate Blanchett, en donde se narra un episodio de la vida de ella, que ella ha querido olvidar y finalmente, como todas las cosas que uno quiere enterrar, resurge. Entonces, bueno, ella hace todo lo posible por calmar las aguas y, pues, bueno, no les voy a decir, en realidad se trata de esto. No me lo platiques. No, pero bueno, habla de cómo la ficción a veces puede expiar. ¿Cuántos episodios son? No recuerdo en este momento. No son muchos, ¿no? No son muchos. No, pero bueno, pues es que Kate Blanchett es espléndida. Sí. Casi siempre. Bueno, muy siempre. Buena. Siempre es ¿no? muy buena. Y hay una escena que, bueno, la fotografía de Manuel Lubezki, entonces, bueno, todo de su regreso. Y hay una secuencia que ocurre en el mar, dentro del mar, el mar como algo amenazante que te puede recordar a Roma en el momento en el que se ahogan los niños. No se ahogan en Roma, no se ahogan. No. Pero bueno, Yalitza, el personaje que interpreta, entra con mucho temor al mar. Aquí siento que se logra mostrar por qué el mar sería algo terrible. No sé cómo la filmaron, me imagino que fue una cosa de días conociendo a Cuarón, ¿no? Pero sí te crea una angustia muy apreciable, considerando que eso es de lo que se trata, y se estrena el 11 de octubre en Apple TV. Y el otro estreno, pues esperado, es la ópera prima como director de Rodrigo Prieto, que es... La adaptación de Pedro Páramo. Adaptación de Pedro Páramo. Yo digo que hay un valor de entrada en meterse con una novela como Pedro Páramo. Hay quien dice, ¿cómo se atreve? Tiene dos versiones. Sí. Y pues, claro que pues sí, la obra literaria siempre va a tener un nivel
de interpretación muy distinto, quizá... Sobre todo novela tan compleja. Es muy compleja porque ocurre en planos simultáneos, en líneas temporales simultáneas, entonces eso llevarlo a la pantalla es difícil porque pareciera que la pantalla exige darle un orden cronológico, que es lo que hace la película, pero aún así, vamos, las secuencias que muestran a Juan Preciado llegando a Comala a buscar a su padre, pues tienen pues finalmente siendo Rodrigo Prieto un fotógrafo, sí tienen una atmósfera inquietante. Por supuesto que creo que vale la pena verla. Se estrena en el Festival de Morelia, pero después ya tendrá su corrida. Su corrida. Ok. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recordamos que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad al cine producido, estrenado, concebido en Iberoamérica, en nuestros países y también en España. En nuestros países me refiero a los países ubicados en el continente americano. No se vayan durante un mes, quédense en el mismo lugar porque aquí los vamos a estar esperando en nuestra siguiente emisión. Cuídense mucho.